Un corazón voluntario, la ofrenda que construye la presencia. Cuando el Eterno habló a Moisés y le dijo que pidiera una ofrenda al pueblo, no comenzó hablando de oro ni de piedras preciosas. Comenzó hablando del corazón, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Eso cambia completamente la escena. No era un impuesto, no era una obligación forzada, no era presión espiritual, era una invitación. El Eterno quería algo más que materiales, quería disposición. Eso nos enseña que para Él lo más valioso no es lo que damos, sino cómo lo damos. Puedes tener poco, pero si lo entregas con un corazón sincero, eso tiene peso eterno. En cambio, puedes dar mucho por compromiso o por apariencia, y eso no construye nada verdadero. La presencia del Eterno no se edifica con riqueza externa, sino con entrega interna. Antes de levantar un santuario físico, Él estaba levantando algo más profundo, un pueblo que aprendiera a dar voluntariamente. El propósito de esa ofrenda era claro: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El Eterno no necesitaba una casa, Él es dueño de todo, pero quiso habitar en medio de su pueblo. Eso es lo impresionante. Un pueblo recién salido de la esclavitud, todavía aprendiendo a confiar, todavía fallando muchas veces, y aún así Él quiere estar en medio de ellos. La ofrenda no era para enriquecer a Dios, sino para preparar un espacio donde su presencia pudiera manifestarse. Lo mismo ocurre hoy. Cuando abrimos nuestro corazón, cuando entregamos tiempo, servicio, recursos, obediencia, estamos preparando espacio. La presencia no se fuerza, se honra, y se honra con disposición. Cada acto voluntario de obediencia es como una piedra más en el santuario invisible que se levanta dentro de nosotros. También es importante notar que todos podían participar. No todos tenían oro, pero algunos tenían telas, otros madera, otros aceite, otros piedras. Cada uno aportaba algo diferente. Eso nos enseña que nadie queda fuera cuando se trata de construir algo para el Eterno. No todos tenemos los mismos recursos ni las mismas capacidades, pero todos tenemos algo. A veces pensamos que lo que tenemos es poco o insignificante, pero cuando se pone en manos correctas, toma valor. El santuario no fue construido por una sola persona rica, sino por un pueblo entero que decidió dar. Eso crea unidad. Cuando un pueblo da voluntariamente, se forma comunidad. Cuando solo unos pocos cargan con todo, se forma desigualdad. El Eterno diseñó algo donde cada corazón participara. Dar voluntariamente también revela prioridades. Lo que entregamos demuestra lo que realmente valoramos. Si el Eterno ocupa un lugar central, eso se reflejará en nuestras decisiones. No se trata solo de dinero. Se trata de tiempo, atención, energía, compromiso. Hoy muchos dicen que creen, pero cuando llega el momento de dar algo concreto, el corazón se cierra. En el desierto, el pueblo pudo haber dicho: acabamos de salir de Egipto, apenas tenemos lo necesario. Sin embargo, decidieron aportar. Eso muestra fe. Cuando damos desde la confianza, estamos diciendo: el Eterno es mi fuente. El acto voluntario es una declaración silenciosa de dependencia. No damos porque nos sobra, damos porque confiamos. Hay algo más profundo todavía. Antes de que el santuario estuviera terminado, el Eterno ya estaba formando el carácter del pueblo. Construir la presencia comienza construyendo el corazón. La generosidad rompe el egoísmo. La entrega combate la indiferencia. La disposición sana la avaricia. Cada ofrenda voluntaria estaba moldeando una nación distinta a la mentalidad de esclavos que traían de Egipto. Un esclavo acumula por miedo, un hijo confía y comparte. El Eterno no solo quería un tabernáculo, quería un pueblo transformado. Y muchas veces nuestra transformación comienza cuando aprendemos a soltar. Finalmente, el diseño del santuario venía del Eterno, pero los materiales venían del pueblo. Eso es hermoso. Él da la visión, nosotros respondemos con obediencia. Él establece el propósito, nosotros aportamos lo que tenemos. Así funciona la relación. La presencia no es automática, se construye con participación. No significa que podamos fabricar a Dios, sino que podemos preparar un espacio donde Él se manifieste. Un corazón voluntario abre puertas espirituales. Cuando damos con sinceridad, algo se mueve.
no solo afuera, sino adentro, y poco a poco el desierto comienza a parecer morada. Hoy la pregunta no es cuánto tienes, sino qué tan dispuesto estás. El Eterno sigue buscando corazones voluntarios. Tal vez no te está pidiendo oro ni piedras preciosas, pero sí te está pidiendo disposición. Hay áreas donde tu corazón se ha cerrado, hay cosas que no quieres entregar. La presencia del Eterno no se construye con obligación, sino con rendición. Si quieres que Él habite en medio de tu vida, comienza abriendo espacio. Entrega tu tiempo, tu servicio, tus recursos, tus planes, no por presión, sino por amor. Porque cuando un corazón se vuelve voluntario, la presencia se vuelve real. El lugar donde la misericordia vence al juicio. En el libro de Éxodo capítulo 25, el Eterno ordena hacer el propiciatorio como una pieza central del arca del pacto. No era un simple adorno religioso, era el punto exacto donde la justicia y la misericordia se encontraban. Dentro del arca estaban las tablas del testimonio, la ley que revelaba el carácter santo del Eterno y el estándar moral para Israel. Esa ley no era simbólica, representaba un pacto real con consecuencias reales. Sin embargo, sobre esas tablas no colocó un símbolo de condena, sino un propiciatorio de oro puro. El mensaje es claro, la santidad del Eterno no elimina su compasión. El término hebreo usado aquí comunica la idea de cobertura y expiación. No se trata de ignorar la falta, sino de cubrirla de manera legítima. Desde el diseño mismo del santuario, el Eterno enseñaba que la relación con Él requería justicia, pero también necesitaba un acto de gracia que permitiera que el pueblo siguiera acercándose sin ser consumido. Este propiciatorio cobraba su mayor significado en el día de la expiación, conocido como Yom Kippur. En esa jornada solemne, descrita con mayor detalle en el libro de Levítico capítulo 16, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año con sangre del sacrificio. Esa sangre era rociada precisamente sobre el propiciatorio. El acto no era mágico ni supersticioso, era profundamente teológico. Reconocía que el pecado trae muerte, pero que el Eterno provee sustitución y limpieza. La sangre sobre el propiciatorio simbolizaba que la culpa del pueblo quedaba cubierta delante de la justicia divina. No desaparecía la ley, no se anulaba el pacto, más bien la transgresión era tratada de forma concreta. Esto fortalecía la conciencia colectiva de Israel. El perdón no es barato, pero es posible. Y lo más impactante es que ese lugar, marcado por la expiación, se convertía en el punto donde el Eterno declaraba que hablaría con Moisés. El texto afirma que entre los dos querubines, sobre el propiciatorio, el Eterno se manifestaría y daría instrucciones. Eso revela algo profundo sobre su carácter. La voz que guía al pueblo no procede desde la condena, sino desde el lugar donde el pecado ha sido tratado. Es como si el mensaje fuera que la comunión verdadera solo puede sostenerse cuando la culpa ha sido cubierta. Los querubines, figuras asociadas en la escritura con la santidad y la custodia de la presencia divina, miraban hacia el propiciatorio. Incluso las figuras celestiales enfocaban su atención en el lugar de la expiación. Esto no es un detalle artístico, es una enseñanza espiritual. El centro de la revelación no es el miedo, sino la reconciliación. El Eterno no buscaba mantener a Israel en constante terror, sino en reverencia acompañada de restauración. Desde allí fluía dirección, identidad y propósito. También es importante notar que el propiciatorio era de oro fino, una sola pieza junto con los querubines, labrada a martillo. No estaba ensamblado por partes. Esto comunica unidad. Justicia y misericordia no están en conflicto dentro del carácter del Eterno, forman una sola realidad. Él no cambia de personalidad entre severidad y compasión. Ambas dimensiones son coherentes en su naturaleza. La ley dentro del arca mostraba su estándar, el propiciatorio encima mostraba su provisión. El pueblo no podía acercarse ignorando una de las dos cosas. Si olvidaban la ley, trivializaban el pacto. Si olvidaban el propiciatorio, vivían sin esperanza. El equilibrio es el corazón del mensaje. Este diseño enseñaba a Israel que el pecado tiene peso,
pero también que el perdón tiene fundamento. No es un sentimiento pasajero, sino un acto respaldado por la voluntad del Eterno. Cuando entendemos esto, cambia nuestra manera de leer todo el sistema del tabernáculo. El santuario no era simplemente un lugar ritual, era una enseñanza visual constante. Cada vez que el sumo sacerdote entraba en Yom Kippur, el pueblo recordaba que la relación con el Eterno dependía de su provisión de expiación. Esto formaba una cultura espiritual donde el arrepentimiento y la esperanza caminaban juntos. No se trataba de vivir en culpa permanente, sino de reconocer la necesidad de limpieza y confiar en que el Eterno la proveía. Ese patrón apunta a un principio eterno. No podemos sostener comunión real con el Creador si ignoramos nuestra condición, pero tampoco podemos sostenerla si olvidamos su gracia. La expiación era el puente que mantenía vivo el pacto. Finalmente, el hecho de que el Eterno dijera, «De allí me declararé a ti», muestra que su deseo es revelarse, comunicarse y habitar en medio de su pueblo. El propiciatorio no era solo un símbolo de perdón, era el trono desde donde él gobernaba y hablaba. La misericordia no era un añadido secundario, era el fundamento del encuentro. Cuando la expiación estaba en su lugar, la presencia podía manifestarse sin destruir. Eso revela que el propósito final no era el sacrificio en sí mismo, sino la comunión restaurada. El Eterno no diseñó el sistema para mantener distancia, sino para hacer posible la cercanía. Y esa cercanía tenía un costo que Él mismo estableció y aceptó como parte del pacto. El mensaje del propiciatorio nos confronta hoy. No podemos acercarnos al Eterno ignorando la realidad del pecado, pero tampoco debemos acercarnos creyendo que todo termina en condena. Hay un lugar donde la justicia fue satisfecha y la misericordia abrió el camino. El modelo de Yom Kippur nos enseña que el perdón requiere reconocimiento, humildad y confianza en la provisión divina. La pregunta es personal. ¿Vivimos intentando justificar nuestros errores o vivimos acercándonos al lugar de la expiación con un corazón sincero? El Eterno sigue hablando desde el lugar donde la culpa es cubierta. Si aprendemos a valorar ese equilibrio entre verdad y gracia, nuestra relación con Él será firme, reverente y llena de esperanza. Formados a golpes, pero hechos para alumbrar. Cuando el Eterno mandó hacer el candelero de oro puro, no dijo que fuera fundido en molde, sino labrado a martillo. Eso significa que el oro fue golpeado una y otra vez hasta tomar forma. No fue un proceso rápido ni suave. Cada detalle, las copas, las flores, los brazos, surgió por medio de presión constante. El oro no se queja, pero sí resiste. Sin embargo, en manos del artesano correcto, cada golpe tiene intención. Así trabaja el Eterno con nosotros. Muchas veces queremos brillar sin haber pasado por procesos. Queremos luz sin formación. Pero el carácter no se fabrica en comodidad. El carácter se forma en presión. Y lo que hoy sentimos como golpes puede ser, en realidad, el diseño de alguien que nos está dando forma para algo mayor. La menorá no era un adorno cualquiera, estaba en el lugar santo. Su función era alumbrar continuamente. Sin esa luz, el interior del tabernáculo quedaría en oscuridad. Eso nos enseña que la formación tiene propósito. El Eterno no nos permite atravesar procesos solo para probarnos, sino para prepararnos. Cada golpe tenía dirección. No era violencia sin sentido, era diseño cuidadoso. Cuando atravesamos pruebas, pérdidas, decepciones o tiempos de espera, solemos preguntarnos ¿por qué? Pero quizá la pregunta correcta es ¿para qué? Tal vez el Eterno está quitando impurezas, fortaleciendo áreas débiles, dándonos profundidad. La luz verdadera no nace de una vida superficial, nace de una vida tratada, trabajada y moldeada por manos sabias. El texto también dice que era de una sola pieza. No eran partes unidas después, todo salió del mismo bloque de oro. Eso habla de integridad. La luz no puede sostenerse cuando vivimos divididos por dentro.
Si queremos alumbrar afuera, primero debemos ser completos por dentro. El proceso del martillo no solo daba forma externa, también aseguraba cohesión interna. El Eterno no quiere luces fragmentadas, quiere personas íntegras. Y la integridad casi siempre se construye en momentos donde nadie nos ve, en el silencio, en la disciplina diaria, en decisiones pequeñas que parecen insignificantes. Cada pequeño golpe invisible forma una estructura capaz de sostener fuego sin quebrarse. Cuando el Mesías dijo, "Vosotros sois la luz del mundo", no estaba hablando a personas perfectas, sino a personas en proceso. La luz no era mérito humano, era resultado de una obra divina. Así como la menorá necesitaba aceite para arder, nosotros necesitamos la presencia constante del Eterno para mantenernos encendidos. No basta con haber sido formados, necesitamos permanecer conectados. Una lámpara sin aceite es solo metal decorativo. Una vida sin comunión se vuelve solo apariencia. La verdadera luz no es espectáculo, es constancia, es coherencia, es fidelidad en lo cotidiano. Y esa luz no apunta hacia nosotros, sino hacia algo más grande. El candelero tenía 7 lámparas encendidas hacia adelante. No alumbraba hacia sí mismo. Eso es clave. La formación que recibimos no es para exhibir nuestras cicatrices, sino para iluminar el camino de otros. La persona que ha pasado por dolor puede consolar. La que ha sido tratada en carácter puede guiar. La que ha aprendido obediencia puede enseñar con autoridad moral. Cuando entendemos esto, dejamos de resentir los procesos y comenzamos a verlos como preparación. El Eterno no desperdicia ningún golpe. Cada experiencia puede convertirse en una fuente de luz para alguien más. Muchos quieren evitar el martillo, pero desean la plataforma. Quieren reconocimiento sin formación. Sin embargo, la luz que realmente impacta es la que ha sido probada. El oro barato se quiebra, el oro trabajado resiste el fuego. Si hoy sientes presión, no te apresures a escapar. Tal vez estás siendo formado para alumbrar en un lugar donde otros no han podido sostener la luz. El Eterno no golpea para destruir, sino para dar forma. Y cuando termina su obra, lo que parecía sufrimiento revela propósito. Piensa en los procesos que has vivido, las decepciones, las luchas internas, las pérdidas, las correcciones. En lugar de verlos solo como heridas, míralos como formación. Pregúntate, ¿qué carácter es produciendo esto en mí? ¿Qué área está siendo fortalecida? El mundo necesita luz verdadera, no luces artificiales. Necesita personas formadas, firmes, coherentes. Si el Eterno está trabajando en ti, no resista el proceso. Permite que cada experiencia te haga más íntegro, más compasivo, más firme. Recuerda, no fuiste llamado solo a existir, sino a alumbrar. Y la luz más poderosa no nace de la comodidad, sino de un corazón que ha sido moldeado y que decidió permanecer encendido. La importancia de estar bien plantado. Cuando leemos la descripción del tabernáculo en el libro de Éxodo capítulo 26, versos 15 al 30, puede parecer que estamos leyendo un manual de construcción. Tablas, medidas, basas de plata, barras, anillos, recubrimientos de oro. Sin embargo, detrás de cada detalle hay una enseñanza profunda sobre estabilidad y fundamento. Las tablas de madera de acacia no podían simplemente ponerse de pie sobre la arena del desierto. Necesitaban bases firmes. Sin esas bases de plata, toda la estructura colapsaría. Así también es la vida espiritual. No basta con tener buena intención o entusiasmo. Si no estamos bien plantados, cualquier viento nos mueve. El Eterno no solo quería un lugar bonito, quería una estructura estable donde su presencia pudiera habitar. Y esa estabilidad comenzaba desde abajo, desde lo que no se veía. Cada tabla tenía espigas que encajaban en las basas, no estaban sueltas ni improvisadas. Había diseño, orden y precisión. Esto nos enseña que estar bien plantado no es algo emocional,
Es algo intencional. No se trata de sentirnos firmes un día y al siguiente no. Se trata de estar alineados con el diseño que el Eterno mostró en el monte. Las tablas eran muchas, pero todas tenían las mismas medidas. No había unas más altas que otras. Esto habla de igualdad en responsabilidad. Cada persona dentro del pueblo tenía su lugar. En la vida también necesitamos estructura, principios claros, convicciones firmes, dirección definida. Cuando alguien no tiene base, cualquier opinión lo mueve. Pero cuando está bien plantado en valores sólidos, puede permanecer firme aun cuando todo alrededor parece inestable. Es interesante que las basas fueran de plata y que quedaran casi ocultas. Lo visible era el oro que recubría las tablas, pero lo que sostenía era la plata debajo. Muchas veces nosotros nos enfocamos en lo visible, talentos, habilidades, reconocimiento, pero lo que realmente sostiene la vida son las bases internas, carácter, integridad, temor del Eterno, disciplina. Puedes tener brillo por fuera, pero si no estás bien plantado por dentro, tarde o temprano la estructura se cae. El tabernáculo no podía sostener la presencia si estaba mal afirmado. De la misma manera, nuestra vida no puede sostener propósito si no tiene fundamento. Lo invisible es más importante que lo visible. Lo que nadie ve es lo que realmente determina si permaneceremos firmes cuando venga la presión. También estaban las barras que atravesaban las tablas de un extremo a otro. No solo era cuestión de estar plantado individualmente, era necesario estar unidos. Una tabla sola no hacía el tabernáculo. Necesitaban estar conectadas. Esto nos enseña que la firmeza no es aislamiento. A veces creemos que ser fuerte significa no depender de nadie, pero en el diseño del Eterno, la estabilidad venía de la conexión. Las barras mantenían todo alineado. Cuando una tabla se movía, afectaba a las demás. Así funciona la comunidad, la familia, la congregación. Si uno falla en su fundamento, todos lo resienten. Estar implantado implica también estar bien conectado. No somos estructuras independientes, somos parte de algo mayor. Otro detalle importante es que todo debía hacerse conforme al modelo mostrado en el monte. No era creatividad humana, era obediencia. Estar bien plantado significa vivir según el diseño correcto. Cuando intentamos construir a nuestra manera, sin referencia al diseño del Eterno, la estructura puede parecer funcional por un tiempo, pero no resistirá. El desierto tenía viento, calor, movimiento constante. Y aún así, el tabernáculo permanecía firme porque estaba bien establecido desde el principio. La vida también tiene desiertos, pruebas, incertidumbre, cambios inesperados. Solo quienes están bien plantados pueden permanecer en medio de esas temporadas. No es la ausencia de tormenta lo que da estabilidad, sino la calidad del fundamento. Finalmente, el propósito de toda esa estructura era que el Eterno habitara en medio de su pueblo. No era solo arquitectura, era comunión. La estabilidad tenía un propósito mayor, sostener la presencia. Nuestra firmeza no es para orgullo personal, sino para que la presencia del Eterno tenga espacio en nosotros. Cuando estamos bien plantados, nos convertimos en lugar seguro para otros, en apoyo para quienes están débiles, en referencia para quienes están confundidos. Una vida bien afirmada puede sostener peso, responsabilidad y bendición, pero todo comienza en las bases, no en lo que se ve, sino en lo que sostiene. La pregunta no es si tenemos brillo por fuera, sino si estamos bien plantados por dentro. ¿Cuáles son tus bases? ¿Qué sostiene tu carácter cuando nadie te observa? ¿Estás conectado a otros de manera sana o intentas sostenerte solo? El Eterno no busca estructuras improvisadas, busca vidas firmes. Tal vez hoy es tiempo de revisar los fundamentos, tus convicciones, tus hábitos, tu manera de pensar. No esperes a que venga el viento para descubrir que estabas mal afirmado. Decide hoy fortalecer tus bases, porque cuando estás bien plantado, puedes resistir el desierto, sostener propósito y convertirte en un lugar donde la presencia del Eterno habite con estabilidad y paz. El velo, la separación que revela la santidad. Cuando leemos la instrucción del velo en el tabernáculo, no estamos leyendo simplemente detalles decorativos.
Estamos viendo una enseñanza visual. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, el espacio donde reposaba el arca y el propiciatorio. No cualquiera podía cruzar esa cortina. No era un tema de privilegio humano, sino de santidad divina. El Eterno estaba enseñando algo muy claro. Su presencia es real, cercana, pero no común. La santidad implica diferencia. En el mundo antiguo las deidades eran representadas como manipulables o accesibles a capricho. Aquí sucede lo contrario. El Eterno establece distancia para enseñar reverencia. La separación no era rechazo, era pedagogía espiritual. El pueblo debía entender que acercarse a Él no era un acto trivial. El velo proclamaba silenciosamente que la presencia divina no se trata con ligereza. Antes de hablar de acceso, el texto habla de respeto. Antes de intimidad, habla de preparación. El material mismo del velo comunica un mensaje: azul, púrpura, carmesí y lino torcido fino, colores asociados con realeza, autoridad y pureza. No era una tela común, era obra primorosa con querubines bordados. En la narrativa bíblica, los querubines aparecen custodiando espacios sagrados, como en el huerto de Edén. Su presencia en el velo recordaba que el acceso al centro de la presencia divina estaba protegido. No era prohibición arbitraria, era recordatorio de que la santidad no se invade. El Eterno no comparte su gloria con lo profano. Este diseño también muestra que la belleza y la santidad no están separadas. Lo sagrado no es descuidado ni improvisado. El velo enseñaba que la relación con el Eterno requiere conciencia, intención y reverencia. No se trata de miedo paralizante, sino de reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Esa conciencia transforma la manera en que nos acercamos. El velo también cumplía una función práctica dentro del sistema de adoración. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar al lugar santísimo y lo hacía con sangre en el día de la expiación. Esto enseñaba que el pecado crea separación. No es que el Eterno desee distancia, es que la impureza no puede convivir con la santidad. El velo representaba esa realidad espiritual. La humanidad necesita reconciliación para acercarse plenamente. La sangre presentada simbolizaba cobertura y restauración. Cada año el ritual recordaba que el problema no era geográfico, sino moral. No era un asunto de metros de distancia, sino de condición del corazón. La separación física reflejaba una verdad espiritual más profunda. La santidad exige purificación. Sin transformación no hay acceso pleno. El velo era un recordatorio visible de que la relación con el Eterno implica responsabilidad. Pero es importante notar algo. El velo no anulaba la presencia del Eterno en medio del pueblo. Él seguía habitando en el campamento. La separación no significaba abandono, significaba orden. El Eterno establece límites porque es santo, pero también porque es bueno. La estructura del tabernáculo muestra un equilibrio: cercanía y reverencia, intimidad y límites. En nuestra cultura moderna tendemos a reducir lo sagrado a lo emocional o lo informal. El mensaje del velo nos confronta, nos recuerda que no todo debe tratarse con ligereza. La familiaridad mal entendida puede erosionar el respeto. El Eterno es cercano, sí, pero no es común. Su presencia transforma y esa transformación comienza con reconocer su santidad. El velo, más que un obstáculo, era una invitación a comprender quién es Él. Desde una perspectiva espiritual más amplia, el velo nos enseña que la santidad no es aislamiento, es identidad. Ser santo no significa retirarse del mundo, sino vivir con conciencia de pertenencia al Eterno. El pueblo veía el velo y entendía que había un centro sagrado en medio de ellos. Eso ordenaba su vida comunitaria. Había dirección, había estructura, había límites. La santidad no es caos, es diseño. El Eterno no improvisa su presencia. Cuando Él habita en medio de su pueblo, lo hace bajo parámetros que protegen la vida y la justicia. La separación revelaba que acercarse a lo sagrado exige alineación. La verdadera libertad espiritual no elimina los límites, los entiende y los honra. El velo finalmente revela algo profundo. Antes de disfrutar la intimidad, debemos reconocer la diferencia. No se puede trivializar la presencia del Eterno. Él no es una idea,
no es una energía, no es un símbolo, es el santo. Y esa santidad no aplasta, sino que transforma. El velo proclamaba que la gloria divina no es espectáculo, es realidad. La separación enseñaba reverencia, la reverencia prepara el corazón, y el corazón preparado puede experimentar verdadera comunión. El mensaje no es distancia eterna, sino acceso correcto. La santidad no excluye, purifica. Hoy ya no vemos un velo físico delante de nosotros, pero sí existen velos en el corazón. Indiferencia, ligereza, falta de reverencia. El mensaje del tabernáculo nos invita a preguntarnos cómo tratamos la presencia del Eterno en nuestra vida. ¿La vemos como algo común o como algo santo? La verdadera cercanía comienza cuando reconocemos su grandeza. No se trata de vivir con miedo, sino con respeto consciente. La santidad no es frialdad religiosa, es entender que estamos delante de aquel que es puro, justo y lleno de gloria. Si queremos experimentar una comunión más profunda, debemos recuperar la reverencia. La separación no es rechazo, es una invitación a prepararnos. Hoy es un buen día para ajustar el corazón, limpiar lo que estorba y acercarnos con respeto, sabiendo que el Santo habita en medio de su pueblo. El lugar donde todo comienza. El altar de bronce descrito en Éxodo capítulo 27 no era un mueble más dentro del tabernáculo. Era el primer punto de encuentro entre el ser humano y el Eterno. Antes de la menorá, antes de la mesa del pan, antes del velo, el adorador se encontraba con fuego, sangre y sacrificio. Eso no es un detalle arquitectónico, es un mensaje espiritual. Nadie entraba al espacio sagrado ignorando su condición. El altar estaba en el atrio, visible, central y activo. Era el recordatorio constante de que la relación con el Eterno comienza reconociendo nuestra necesidad. Históricamente, en el antiguo cercano oriente los altares eran comunes, pero aquí el diseño es específico. Madera de acacia cubierta de bronce, cuadrado, con cuernos en sus esquinas. Todo fue mostrado a Moisés en el monte. No era invención humana. Desde el inicio, el Eterno deja claro que acercarse a Él no depende de creatividad religiosa, sino de obediencia a su diseño. El altar estaba hecho de madera, pero cubierto de bronce. La madera habla de humanidad, fragilidad, algo que puede arder. El bronce en la escritura suele asociarse con juicio y resistencia al fuego. No era oro como los objetos interiores, porque el altar representa el lugar donde el pecado es tratado. Allí ardía el sacrificio continuamente. El fuego no era decorativo, era constante. Esto nos enseña que el pecado no es un tema superficial ni ocasional. El sistema sacrificial en Israel no era un acto mágico, era pedagógico. Cada animal ofrecido recordaba que la vida tiene peso, que la desobediencia tiene consecuencias, pero al mismo tiempo el altar era misericordia, porque en vez de que el pecador muriera, otro moría en su lugar. En ese espacio se encontraban justicia y compasión. El Eterno no ignora el mal, pero tampoco cierra la puerta al arrepentimiento. El altar era una proclamación viva de ambas realidades. Los cuernos en las cuatro esquinas del altar no eran adornos. En la cultura bíblica, el cuerno simboliza fuerza y autoridad. En algunos relatos, personas buscaban refugio aferrándose a los cuernos del altar, entendiendo que allí había un espacio de apelación. Sobre esos cuernos se aplicaba sangre en ciertos sacrificios, mostrando que la expiación tocaba la fuerza misma del altar. No era solo un ritual externo, era una declaración profunda. La reconciliación con el Eterno requiere entrega total. El altar era cuadrado, estable, firme. No cambiaba según el ánimo del pueblo. Eso nos habla de principios sólidos. Hoy vivimos en una cultura donde todo es relativo, donde el bien y el mal se redefinen constantemente. El altar nos recuerda que hay una base firme, que la santidad no se negocia. El lugar donde todo comienza no es la emoción, no es la música, no es el discurso, es el reconocimiento honesto de nuestra condición delante del Eterno. El altar también era portátil. Tenía varas para ser transportado durante las jornadas por el desierto. Esto es importante. El pueblo no dejaba atrás el altar cuando se movía. Donde Israel acampaba, allí estaba el altar.
Eso enseña que el trato con el pecado y la búsqueda de reconciliación no son experiencias aisladas, sino parte del caminar diario. No es algo que se hace una vez y se olvida. Es un estilo de vida. En el contexto histórico, Israel era una nación en formación, aprendiendo a vivir bajo un pacto. El altar era el centro de ese aprendizaje. Cada sacrificio formaba conciencia, moldeaba identidad. Espiritualmente esto nos habla de constancia. No basta comenzar bien, hay que sostener la relación. El altar acompañaba al pueblo porque la necesidad de gracia acompañaba al pueblo. Eso no ha cambiado. Además, el altar estaba antes del lugar santo. Nadie podía acercarse a la luz de la menorá ni al pan de la presencia sin pasar primero por el sacrificio. El orden importa. Muchas veces queremos experimentar bendición, revelación o dirección sin enfrentar primero aquello que necesita ser corregido en nosotros. El diseño del tabernáculo nos enseña que el acceso a la presencia comienza con arrepentimiento y entrega. En la tradición bíblica, este altar apunta hacia un sacrificio mayor y definitivo. El concepto de sustitución, de alguien que toma el lugar de otro, encuentra su expresión plena en la obra del Mesías. Pero incluso antes de llegar a esa dimensión, el mensaje del altar es claro. No hay comunión sin transformación. No hay cercanía sin honestidad. El lugar donde todo comienza no es el éxito, es la rendición. El altar era hueco por dentro, hecho de tablas. No era una masa sólida de bronce. Esto también habla. Por fuera parecía fuerte, resistente, pero por dentro había espacio. Eso nos recuerda que la verdadera transformación no es solo externa. El sistema sacrificial podía volverse rutina si el corazón no cambiaba. Los profetas más adelante insistieron en que el Eterno no se complace en sacrificios vacíos, sino en corazones quebrantados. El altar enseñaba una verdad profunda. El fuego debía tocar el sacrificio, pero el objetivo final era el corazón del pueblo. El lugar donde todo comienza no es simplemente un acto externo, es una decisión interna. El altar era visible para todos, nadie podía ignorarlo. De la misma manera, nuestra necesidad de reconciliación no puede esconderse eternamente. Tarde o temprano debemos enfrentarnos al fuego que purifica. El altar de bronce nos recuerda que todo comienza enfrentando la verdad. No podemos construir una vida espiritual sólida si evitamos el punto de partida. El Eterno no nos pide perfección inicial, pero sí sinceridad. El lugar donde todo comienza es el reconocimiento de que necesitamos cambio, perdón y dirección. Tal vez hoy intentamos avanzar hacia bendiciones, sueños o proyectos sin haber pasado por nuestro propio altar, sin haber permitido que el fuego consuma lo que debe ser dejado atrás. Volver al altar no es retroceder, es comenzar correctamente. Si queremos una relación real con el Eterno, debemos empezar donde Él estableció el inicio, en la entrega, en la humildad y en la disposición de ser transformados desde adentro hacia afuera. Un Dios cercano pero no común. El diseño del atrio del tabernáculo puede parecer solo una lista de medidas y materiales, pero en realidad comunica una verdad profunda. El Eterno decide cómo se acerca el ser humano a Él. El atrio no era el desierto común, aunque estaba en medio del desierto. Era un espacio delimitado, separado, con dimensiones claras y materiales específicos. Esto nos enseña que la presencia del Eterno no es algo informal ni improvisado. Él es cercano, vive en medio de su pueblo, pero no es común ni trivial. En el antiguo cercano oriente, los templos marcaban territorios sagrados donde lo divino y lo humano se encontraban. Israel recibe algo similar, pero portátil, recordando que el Eterno camina con ellos. La estructura del atrio revela orden, intención y propósito. No era un espacio místico indefinido, era un lugar tangible donde el pueblo sabía que podía acercarse, pero entendiendo que estaba entrando en terreno santo. El atrio estaba rodeado de cortinas de lino blanco. Desde afuera se veía pureza. El lino torcido, fino, blanco, hablaba visualmente de separación moral. Antes de cruzar la puerta, la persona entendía que entraba a un espacio distinto. No era solo una cuestión arquitectónica, era pedagógica.
El Eterno estaba formando la conciencia del pueblo. En un mundo donde muchas culturas mezclaban lo sagrado con lo profano sin distinción clara, Israel aprendía que acercarse al Eterno requería conciencia y reverencia. La blancura constante alrededor del atrio actuaba como un recordatorio visible de que la santidad no es abstracta. Se ve, se percibe, se respeta. Hoy vivimos en una cultura que tiende a ser todo ordinario, incluso lo espiritual. El atrio nos recuerda que el Eterno no pierde su grandeza aunque esté cerca. Su cercanía no elimina su santidad, la resalta. Las columnas con basas de bronce también tienen significado. El bronce, asociado constantemente con el altar de sacrificio y con instrumentos que soportaban fuego y juicio, habla de firmeza y justicia. El atrio estaba sostenido por bases resistentes, no por materiales frágiles. La relación con el Eterno descansa sobre fundamentos sólidos. No es emocionalismo momentáneo ni entusiasmo pasajero, es estructura, es estabilidad. Históricamente, las bases aseguraban que las cortinas permanecieran firmes aún con viento del desierto. Espiritualmente, nos enseña que la santidad necesita fundamentos. No basta con buenas intenciones, se requiere carácter. El Eterno es cercano, pero su cercanía se sostiene sobre justicia y verdad. La fe bíblica no es sentimentalismo, es compromiso concreto. El atrio no era un espacio improvisado, sino cuidadosamente diseñado para sostener una realidad espiritual profunda. El encuentro con el Dios vivo exige bases firmes. Algo importante es que el atrio tenía una sola entrada, ubicada al oriente. No había múltiples accesos. El pueblo no entraba por donde quería. Esta idea puede parecer restrictiva para mentalidades modernas, pero en realidad comunica claridad. El Eterno no juega con ambigüedades. Él define el camino de acercamiento. En la cultura hebrea, el oriente simboliza comienzo y esperanza, recordando incluso el jardín primigenio que estaba orientado hacia el este. La puerta del atrio representaba oportunidad, pero también dirección. No todo acceso es válido, hay una forma correcta de entrar. Esto no habla de exclusión arbitraria, sino de orden relacional. Cuando algo es valioso, se protege. La existencia de una puerta demuestra que el acceso está permitido, pero bajo términos definidos. El Eterno no es distante ni inaccesible, simplemente no es común ni manipulable. Las dimensiones amplias del atrio, 100 codos por 50, muestran que había espacio para el pueblo. No era un rincón pequeño reservado a unos pocos. Era un área amplia donde muchos podían reunirse. Esto revela equilibrio, santidad sin elitismo, acceso sin banalidad. El Eterno no se esconde, pero tampoco se trivializa. La estructura del atrio enseñaba al pueblo que la presencia divina no elimina el orden comunitario. Todo estaba organizado, columnas, cortinas, medidas precisas. La espiritualidad bíblica no es caos emocional, es armonía estructurada. Incluso los utensilios y estacas eran de bronce, reforzando la idea de consistencia. Cada detalle hablaba del carácter del Eterno, firme, ordenado, estable. En un entorno desértico donde todo podía parecer inestable, el tabernáculo representaba el centro fijo del campamento. La presencia del Eterno se convertía en el punto de equilibrio de toda la comunidad. Finalmente, el atrio era el primer paso de un proceso más profundo. No era el destino final, sino el comienzo del acercamiento. Desde el altar hasta el lugar santísimo, el movimiento era progresivo. Esto enseña que la relación con el Eterno es dinámica. Él es cercano, pero invita a profundizar. La separación del atrio no era para alejar, sino para preparar. La pedagogía divina formaba al pueblo en reverencia gradual. La historia muestra que cuando las naciones perdían el sentido de lo sagrado, terminaban perdiendo también su identidad moral. Israel aprendía que vivir con un Dios cercano implicaba vivir con conciencia constante de su santidad. La estructura física se convertía en una lección espiritual permanente. El Eterno camina con su pueblo, pero nunca deja de ser el Santo. Hoy necesitamos recuperar esta verdad. El Eterno es cercano, pero no común. Podemos acercarnos, pero no con ligereza. Podemos hablar con Él, pero no trivializarlo. Vivimos en tiempos donde todo se vuelve informal,
incluso lo sagrado. El atrio nos recuerda que la verdadera cercanía nace del respeto. Cuando entendemos quién es Él, aprendemos a valorar su presencia. La pregunta no es si el Eterno está cerca, la pregunta es si nosotros nos acercamos con reverencia y conciencia. Tal vez necesitamos reconstruir en nuestra vida ese atrio, un espacio interior donde la santidad vuelva a ser visible, donde la pureza y el orden reflejen que servimos a un Dios grande. Acercarnos con humildad no nos aleja, nos transforma, porque el Eterno habita en medio de su pueblo, pero sigue siendo el Santo.